¿Alguna vez has sentido que tu corazón estaba siendo apretado por recuerdos dolorosos o por la ira? Hay heridas en la vida que, aunque haya pasado el tiempo, todavía no podemos dejar ir. Una palabra hiriente, un acto de traición o incluso cosas no dichas, todas son como agujas que se perforan profundamente en tu corazón y te hacen vivir para siempre en resentimiento. Mucha gente piensa que el perdón es algo bueno, pero ante heridas reales, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué debería perdonar? ¿Se lo merecen? Perdón, solo dos palabras simples, pero su significado es mucho más complejo. Perdonar significa olvidar el dolor. El perdón está destinado a hacer que los demás se sientan mejor, mientras nosotros tenemos que sufrir. Si el perdón es tan difícil, ¿por qué Jesús insiste en que es el camino hacia la paz? En la Biblia, Él dijo, perdona, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Una enseñanza que suena poco realista en un mundo lleno de injusticia. Pero, ¿hay algo más profundo que Dios quiere que entendamos? No podemos negar que cargar con rencor es una carga. Es como llevar toda la vida una mochila llena de piedras. Cada vez que nos negamos a perdonar, se añade una nueva piedra. Con el tiempo, esa mochila no solo nos duele la espalda sino que también nos impide avanzar. Pero perdonar no es fácil, especialmente cuando la persona que nos lastimó nunca admite su error, o peor aún, no tiene remordimientos. Entonces, ¿cómo podemos perdonar en tales casos? Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que también vivió como modelo a seguir. Perdonó incluso a quienes lo clavaron en la cruz, aunque nunca se disculparon. Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es solo un acto noble, sino también una invitación para que emprendamos un viaje de liberación, no para los demás, sino para nosotros mismos. En este video, exploraremos las poderosas enseñanzas de Jesús sobre el perdón. Verás que el perdón no solo cambia la relación entre tú y los demás, sino que también libera tu corazón de las cadenas del rencor. Este no es un consejo teórico, sino un camino práctico hacia la verdadera libertad y paz. Si está listo para dejar de lado la carga de su alma, únase a nosotros en este viaje significativo. Parte 1. Lo que Jesús dijo sobre el perdón. El perdón es un tema a lo largo de las enseñanzas de Jesús, no solo a través de lo que enseñó sino también a través de la forma en que vivió y actuó. No solo habló del perdón como una teoría abstracta, sino que también lo demostró con historias emotivas, ayudándonos a comprender que el perdón no es solo una elección, sino una invitación a vivir con amor y compasión. La historia de la mujer adúltera, Juan 8, 1, 11. Imagínese la escena: una mujer es arrastrada ante Jesús por una multitud, con los ojos ardiendo de ira y piedras en la mano. Según la ley de aquella época, el adulterio merecía la muerte por lapidación. La multitud pidió a Dios que juzgara, no solo para castigar a la mujer, sino también para probar su misericordia. Jesús no tenía prisa por responder. Se inclinó, escribió algo en el suelo, luego levantó lentamente la vista y dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una frase simple, pero como un cuchillo afilado, que perfora directamente el corazón de cada persona de la multitud. Uno por uno, desde los mayores hasta los jóvenes, soltaron silenciosamente la piedra y se fueron. Cuando solo quedó la mujer, Dios la miró y le dijo: Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. A través de esta historia, Jesús nos enseñó que, antes de juzgar a los demás, mírate a ti mismo. ¿Quién de nosotros nunca ha cometido un error? El perdón no es tolerancia, sino una oportunidad para que otros comiencen de nuevo, así como Dios siempre nos da la oportunidad de renovar nuestras vidas. La historia de 70 veces 7, Mateo 18,
21-22. Un día, Pedro vino a preguntarle al Señor, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Son 7 veces? La pregunta de Pedro refleja el pensamiento de muchos de nosotros. El perdón es bueno, pero tiene límites, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta de Jesús rompió todos los límites humanos, no 7 veces, sino 70 veces 7. Este número no pretende ser contado, sino más bien enfatizar que el perdón nunca debe tener límites. Nos invita a hacer del perdón una forma de vida, algo que hacemos continuamente, no porque alguien lo merezca, sino porque así demostramos el amor y la misericordia que Dios nos ha dado. Palabras de perdón en la cruz. Cuando mires la cruz, imagen de Jesús sufriendo un dolor extremo, entenderás que el perdón no es solo lo que Él predicó, sino también cómo vivió plenamente. En los momentos finales de su vida, en medio de un dolor inimaginable, todavía exclamaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo perdonó a quienes lo crucificaron, sino que también perdonó a toda la humanidad. Incluso en el sufrimiento, encontró una manera de justificar a quienes le hicieron daño. Este es el pináculo de la misericordia y el amor, un recordatorio de que el perdón no es para los tiempos fáciles, pero es en los momentos más difíciles cuando es verdaderamente significativo. Jesús nos muestra que el perdón no es solo una acción, sino un estado de ánimo, un llamado al amor incondicional. El perdón no es un regalo que damos a los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos, para liberarnos del peso del resentimiento y vivir libre y pacíficamente. No nos pide que seamos perfectos, sino que nos invita a comenzar con pequeños pasos. Deja ir el odio y aprende a ver a los demás tal como son, con todas sus debilidades y defectos, de la misma manera que Él nos ve a nosotros. El perdón viene de Dios. Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida de perdón debido a que el perdón es un signo de amor. El amor y el perdón siempre van de la mano y no pueden separarse. El perdón y el amor vienen de Dios. Como cristianos, un factor importante para ayudarnos toma acción para perdonar es aprender el perdón de Dios. Cuando se trata de Dios, cada uno de nosotros afirma que Dios es un Padre misericordioso que nos ama mucho. Entonces, ¿por qué puede amarnos tanto? El amor de Dios llega al nivel más alto, es decir, Dios nos ama tanto que murió en la cruz. Y en la cruz, Él nos mostró ese amor a través del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. LC 23:34. Cristo ama a la humanidad incluso cuando los soldados lo golpearon, torturaron y clavaron en la cruz. Y todavía le pidió a Dios Padre que los perdonara. Y así es como Dios muestra su amor por la humanidad a través del perdón y la aceptación incondicional de las personas. Además, el perdón de Dios también se muestra a través de la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo, Lucas 15, 1, 3.11-32. El Padre siempre está esperando ansiosamente que su Hijo menor regrese para perdonarlo. El Padre perdonó al Hijo inmediatamente, lo perdonó todo, incluso perdonó con espíritu de alegría, celebrando con alegría una fiesta para recibir el regreso del hijo menor cuando el padre dijo a sus sirvientes: «Saca rápidamente la camisa más bonita para ti, ponte un anillo en el dedo, ponte sandalias en los pies, entonces ve a buscar el ternero engordado y mátalo para que podamos celebrar un banquete». LC 15. 22-23. Dios se alegra y hace fiesta cuando le pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué perdonamos muchas veces a nuestros hermanos y hermanas pero aún así mantenemos una cara triste? No hemos perdonado completamente. En nuestras relaciones personales, ¿estamos dispuestos a correr hacia nuestros hermanos y hermanas que nos han herido para perdonarlos?
Estamos esperando impacientemente un momento favorable para la reconciliación? ¿Estamos dispuestos a perdonar cuando nos piden perdón? ¿Podemos correr para abrazarlos, perdonarlos y mostrarles nuestra alegría? ¿O dejamos que nuestro arrogante ego y narcisismo nos impidan amar y perdonar lo suficiente a los demás libre y desinteresadamente? Necesitamos aprender de Dios el perdón con verdadera alegría porque Dios nos ha perdonado así. Dios siempre nos da oportunidades para empezar de nuevo, Juan 8, 10 a 11, para hacer nuestra vida más significativa y más feliz. No solo eso, el perdón de Dios también nos da paz verdadera, paz desde nuestra propia alma, y cuando tenemos esa libertad, es cuando sentimos que Dios siempre nos ama y nos perdona. Cuando vino a la tierra como humano, Jesús nos enseñó un mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. El Señor invita a sus discípulos y a cada uno de nosotros: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, Mt 5,43. La invitación a amar a nuestros enemigos es un desafío para muchos de nosotros. Por eso, Dios nos enseña a orar por nuestros enemigos para que podamos perdonarlos poco a poco. La oración ayudará a que la mente y el corazón sean más armoniosos, porque muchas veces la mente perdona pero la mente y el corazón no han perdonado a la persona que nos lastimó. Cuando oramos, le pedimos a Dios que nos transforme y transforme la forma en que vemos a los demás. Traemos nuestros sentimientos hacia la persona que nos lastimó ante Dios para que con la gracia de Dios podamos perdonar libremente y sin obligación. Dios nos invita a perdonar a quienes tienen a hacernos daño intencionalmente o no. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos y hermanas, Dios no podrá perdonarnos a nosotros. En el Padre Nuestro rezamos frecuentemente: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mt 6, 12. Dios nos invita a perdonar a nuestros hermanos y hermanas no solo una vez, ni 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mt 18, 21 a 22. Así que pidámosle a Dios que nos dé la gracia de abrir nuestro corazón para perdonar como Dios nos ha perdonado. Gracias a ello podemos realizar actos de amor y generosidad sin esperar nada a cambio. Y luego ello sentiremos la paz y la libertad que trae el perdón. ¿Cómo impacta y cambia el perdón en nuestras vidas? El perdón no es solo un acto moralmente hermoso, sino también un poderoso sanador para el alma. Cuando aprendemos a perdonar, la vida no solo cambia en nuestras relaciones con los demás, sino que también crea una profunda transformación dentro de nosotros mismos. Para entender esto claramente, exploraremos los efectos mágicos que el perdón da vida. Jesús enfatizó repetidamente que el perdón no es solo un acto moral, sino también el camino hacia la paz y la libertad del alma. A través de sus enseñanzas y su vida, Dios mostró que el perdón no solo beneficia a los demás, sino que también produce un cambio profundo en nuestras propias vidas. A continuación se presentan las enseñanzas de Jesús sobre los efectos positivos del perdón. Primero, el perdón nos ayuda a recibir el perdón de Dios. Una de las enseñanzas más profundas de Jesús es la conexión íntima entre nuestro perdón a los demás y el perdón de Dios hacia nosotros. En el Padre Nuestro, enseñó a sus discípulos a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Este versículo no es solo una oración, sino también un recordatorio de que la misericordia y el perdón de Dios no son algo que podamos pedir, sino un regalo incondicional que Él da a quienes saben perdonar. Jesús dijo más claramente: si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará las vuestras. Mateo 6, 14-15. Esto no significa que Dios limite su misericordia,
sino la forma en que abrimos nuestro corazón para recibir el amor de Dios. Cuando guardamos rencor o no perdonamos, nuestro corazón se cierra y no puede recibir la gracia. El perdón es como limpiamos nuestra alma, preparándola para recibir el amor y el perdón infinito de Dios. El perdón no es solo un regalo que damos a los demás, sino también una forma de acercarnos a Dios. Jesús enseñó: si no perdonáis a los demás, vuestro Padre Celestial no os perdonará a vosotros. A través de esta enseñanza, Dios no nos exige, sino que nos invita a entrar en una relación más profunda con Él. Cuando perdonamos, estamos siguiendo la infinita misericordia de Dios, aprendiendo a amar como Él ama. Esto no solo agrada a Dios, sino que también nos ayuda a sentir su amor de manera más profunda y completa. En segundo lugar, el perdón trae paz interior. El perdón no es solo un regalo para los demás, sino también el regalo más valioso que nos damos a nosotros mismos. Jesús entendió que las personas a menudo están atadas por emociones negativas como la ira, la tristeza o el odio. Estas emociones son como cargas invisibles que hacen imposible que el alma descanse. Dios enseña: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No perdonar es como llevar una gran piedra en el equipaje de la vida. Cada día que pasa, esa piedra no se hace más pequeña sino que se vuelve más pesada, agotándonos tanto mental como físicamente. Cuando perdonamos, deponemos esa piedra, liberándonos del peso del resentimiento. La paz interior no proviene del cambio de los demás, sino de nuestra propia elección de dejarlo ir. Jesús nos invita a aprender a amar y perdonar como Él, porque ese es el camino que conduce al alivio, la paz y la alegría en el alma. El perdón no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de fuerza interior. Cuando perdonamos, estamos diciendo: no dejaré que tus errores controlen mi vida. El perdón es recuperar proactivamente el control sobre las propias emociones, no dejar que las heridas del pasado moldeen a la persona presente. El camino del perdón es a veces muy difícil, pero cada vez que perdonamos, maduramos y entendemos más profundamente la naturaleza de las personas y de la vida. Aprendemos a ver las debilidades y los errores de los demás y nos damos cuenta de que nosotros tampoco somos perfectos. Esta humildad nos ayuda a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. En tercer lugar, el perdón sana las relaciones y construye comunidades amorosas. Jesús enseñó que el perdón no es solo un acto personal, sino también una base para construir relaciones y comunidades duraderas. Él dijo: si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano está enojado contigo, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego regresa y ofrece tu ofrenda a mí. Mateo 5, 23-24. A través de esta enseñanza, Jesús enfatizó que la reconciliación y el perdón son más importantes que ofrecer sacrificios a Dios. Porque la relación entre las personas es parte inseparable de la relación con Dios. El perdón no solo ayuda a sanar las divisiones en las relaciones, sino que también crea un ambiente de amor y comprensión. En la comunidad, cuando las personas saben perdonar, los conflictos disminuirán, dando paso a la armonía y la unidad. Este es el espíritu que Jesús quiso transmitir a través del lavatorio de los pies de sus discípulos y de sus enseñanzas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también os amaréis unos a otros. Juan 13:34. El perdón es la acción más concreta que muestra el amor que Dios enseña. Cuando sabemos perdonar, no solo construimos buenas relaciones sino que también contribuimos a crear una comunidad llena de compasión y amor, donde todos pueden encontrar apoyo y consuelo. Ninguna relación es perfecta.
En la vida muchas veces lastimamos a otros y muchas veces nos lastimamos a nosotros mismos. El perdón es un puente que cierra las brechas entre las personas. Cuando perdonamos, no solo abrimos la oportunidad para que la otra persona corrija sus errores, sino que también creamos un espacio para que se restablezca la confianza. El perdón no significa necesariamente volver a ser como eran las cosas antes, pero sí nos permite mirar a los demás desde una perspectiva más compasiva y, a veces, eso puede reparar relaciones aparentemente rotas. Lo importante es, perdonar para ser perdonar. Según el Antiguo Testamento, el concepto de recompensa y castigo en la otra vida acaba de aparecer, por lo que las personas malvadas sufrirán las consecuencias del mal que causan en esta vida. Si alguno persiste en el rencor y la ira, incurrirá en la venganza del Señor. Quien se vengue, será vengado por Dios, y Dios castigará severamente su pecado. Eclesiástico 28, 7. Esto es lo que solemos decir: el mal cosechará mal, sembrará viento y cosechará tormenta. El perdón en el cristianismo va más allá de la no crueldad y el no resentimiento. Perdona a los que te hacen daño, y cuando ores, serás perdonado. HC 28. Y da razones por las que debemos perdonar. Estás lleno de ira y odio hacia esa persona, pero ¿te atreves a pedir ayuda a Dios? No tiene compasión por sus semejantes, pero ¿cómo puede siquiera pedir perdón por sus pecados? HC 28. Este es también el deseo del Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. MT 6,12. Debo perdonar a mis hermanos porque Dios me ha perdonado continuamente. Mi vida es una serie de tropiezos, entretejidos con muchos perdones. El perdón es como una corriente que fluye hacia mi vida. Si se detiene, se convertirá en un estanque estancado. Solo es puro cuando fluye hacia los demás. Perdonar de manera extraordinaria e inocente es la actitud de alguien imbuido del cristianismo. ¿Cómo perdonar verdaderamente según Jesús? No hay relación que no tenga el sabor de la aventura, la tensión y la disrupción. Salir de ti mismo para entablar relaciones con los demás y abrir la puerta de tu vida para que otros entren en tu hogar es estar preparado para emprender una aventura, ser consciente y aceptar que puedes resultar herido. En dolor. Pero no basta con ser consciente y aceptar las consecuencias negativas que se producen. Además, también es necesario encontrar conscientemente formas de sanar las heridas, aliviar el sufrimiento y reconstruir las relaciones en paz y amor. Sin embargo, ¿cómo podemos perdonar? El escritor ruso León Tolstói contó el siguiente cuento. Un mendigo llegó a la puerta de un hombre rico para pedirle limosna. Pero a pesar de las súplicas de los pobres, los ricos todavía hicieron la vista gorda. En un momento dado, no pudo soportar esas súplicas, así que en lugar de dar limosna, el hombre rico tomó una piedra que estaba al borde del camino y se la arrojó al mendigo. Ese pobre hombre silenciosamente tomó la piedra y la metió en su bolso, luego susurró en su boca: cargaré esta piedra hasta el día en que tu familia caiga en la ruina. Lo usaré para devolvértelo. Pasaron los años y los malos deseos del mendigo se hicieron realidad. A causa del engaño, al hombre rico le quitaron todos sus bienes y lo encarcelaron. Ese día el mendigo también vio cómo la gente escoltaba a un hombre rico a la cárcel. La ira hervía en mi corazón. Siguió al grupo de escoltas sin dejar la piedra que le arrojó el rico hace 10 años. Quería arrojarle esa piedra al prisionero para lavar la humillación que siempre lo persiguió. Pero finalmente, viendo el rostro lastimero y demacrado del hombre esposado, el mendigo guardó suavemente la piedra en su bolsillo y se dijo: ¿por qué he llevado la piedra conmigo durante tantos años? Esta persona ahora es simplemente una persona miserable como yo.
luego perdona a sus enemigos. Es verdad, quien es sabio siempre perdona, quien es sabio olvida rápidamente los errores de los demás. Es necesario quitar la piedra del odio, es necesario liberar el dolor de la vida del ciclo insidioso que causa el sufrimiento. Se elimina el odio, las personas encuentran relajación, paz y belleza en sus almas. Pero no solo encontramos la belleza interior, sino que cuando perdonamos, también encontramos la belleza exterior expresada a través del cuerpo. Ha habido varias ocasiones en las que me he encontrado con ojos ardientes de odio en los rostros de personas que viven en el odio, solo quiero huir de ellos, porque cuando mantienen el odio en sus corazones, pierden la belleza de sus ojos y sus rostros. No importa cuántas capas de maquillaje se pongan. Y de ellos ya no irradia una alegría pura y serena, sino que una pesadez de ira y de odio los arrastra hacia abajo. Las personas que abrazan el odio están perdiendo la belleza y la alegría de vivir. Si continuamos aferrándonos obstinadamente al dolor y al odio en nuestros corazones, nada bueno se resolverá. Walter Casper planteó la cuestión de dónde acabaremos si somos despiadados e implacables, si nos vengamos de quienes nos causan desgracias, con nuestras propias malas acciones, ojo por ojo, diente por diente. Para Casper, al observar las dolorosas y terribles experiencias de los actos de venganza en el siglo XX, es necesario actualizar nuevamente el mandamiento del amor y promover la misericordia y el perdón como las acciones más sabias. Solo aquellos que van más allá de las viejas tumbas y están dispuestos a levantar la mano para estrechar la mano de los demás, pedir perdón y estar dispuestos a perdonar. Los conflictos causarán mucho dolor y daño a muchas personas. Se debe volver a colocar la sangre sobre la mesa para encontrar una solución. Decir eso no significa que esconderemos u olvidaremos injusticias y acciones inhumanas. De hecho, no podemos guardarlos en los cajones del escritorio. Necesitamos ser honestos unos con otros, poner sobre la mesa acciones inhumanas e injustas y confesar los pecados que cometemos con pleno arrepentimiento pidiendo perdón, así como abrirnos a ser generosos para perdonar. Para trabajar por una vida más nueva y mejor futuro. Si es así, entonces vendrá el espíritu del perdón, este espíritu eliminará el veneno del odio y hará que nuestra relación ya no se enrede con la palabra enemigo. Por lo tanto, un nuevo comienzo estará en camino y un nuevo futuro para nosotros encontrará su camino. En este espíritu, el mandamiento de amar a los enemigos ya no es una especie de credo que absurdum, sino una especie de credo que rationabile est, es decir, que el mandamiento de amar a los enemigos es un tipo de acción de la razón llena de sabiduría. De la misma manera, el odio es como la mala hierba en los campos de nuestras vidas, por lo que si seguimos cultivando el odio, la mala hierba puede extenderse y con el tiempo inundará los campos, quitando la fertilidad del suelo y abruman a las exuberantes plantas de arroz. Por lo tanto, si todavía nos amamos a nosotros mismos y valoramos nuestras vidas, necesitamos escapar del sufrimiento del odio, necesitamos arrancar la maleza del campo de nuestras almas y perdonar verdaderamente. Recuerda el día de tu muerte y acaba sabiamente con el odio. En el libro de Eclesiástico está escrito: acuérdate hasta el fin de los tiempos y pon fin al odio. Recuerda que te consumirás y morirás, y guarda los mandamientos fielmente. Eclesiástico 28, 6. Varias veces acompañando a personas gravemente enfermas en su lecho de muerte, me di cuenta de algo muy hermoso, especial y sabio. Una persona gravemente enferma, antes de morir, siempre es prudente pedir perdón a todos los miembros de la familia, a su esposa, a su marido, a sus hijos, a todos y a todos los miembros de la familia. Pide perdón a tus amigos y conocidos. Una vez, una persona presente respondió: también te pido disculpas y te pido que me perdones por las palabras, gestos y acciones que te ofendieron.
que más odio, al prepararse para entrar en la muerte. En efecto, es necesario entrar en el reino de la muerte con ojos serenos que se cierran lentamente en paz, como entrando en el sueño profundo de la vida eterna, sin odio ni tensión. Esa es la sabiduría de la vida humana. El perdón no es solo una acción sabia, sino también un acto de amarse a uno mismo y a los demás con un gran corazón, dispuesto a darle una oportunidad a la persona que cometió el error, para que pueda enmendarlo. Ellos mismos han causado cosas malas en el pasado. Para que sus vidas futuras puedan ser más hermosas. El perdón pertenece a la vida diaria de los católicos. Como católicos, todos hemos memorizado el Padre Nuestro desde la infancia. En él hay una oración: por favor perdónanos, como nosotros perdonamos a quienes nos han hecho daño. Esta oración es muy especial, porque nos introduce en la realidad de la vida cotidiana, con tantos conflictos, con tantas frustraciones, además de no faltar la ira, los celos y el odio. Algunas personas han compartido que cuanto más leen esta oración, más les duele, porque es difícil perdonar, especialmente perdonar a aquellos que han causado tanto sufrimiento en nuestras vidas. Ese es un hecho que nadie puede negar. Esa realidad también señala los límites de nuestra humanidad, por eso necesitamos la gracia de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para cambiar todo el odio y la ira en nuestros corazones. Para vestirnos gradualmente del Espíritu de justicia de Cristo, viviendo la verdad. Perdona a los enemigos. Junto con la gracia de Dios, practicamos continuamente el perdón, por difícil que sea. Así es difícil de practicar, pero cuanto más difícil es, más esfuerzo hay que practicar todos los días. Un sentimiento que puede ayudarnos a practicar vivir con un espíritu de perdón es que debemos recordar cómo Dios nos perdona. Cuántos errores cometemos, cuántos pecados cometemos, lastimando a otros, lastimándonos a nosotros mismos y ofendiendo a Dios, pero Dios todo lo perdona. Dios nos ama tanto que cuando dice sí de amor a cada uno de nosotros, ese sí tiene valor eterno. El perdón de Dios siempre tiene un lugar en nuestras vidas. ¿Pero hay un límite de tiempo y espacio en el perdón? Jesús una vez exigió perdón 70 veces 7, Mateo 18, 21-22. El cardenal Martini hizo un cálculo, tomando 1440 minutos de cada día y dividiéndolos entre 490 veces, lo que da como resultado 70 por 7, luego en un día. Casi cada 3 minutos, es necesario perdonar una vez. Por tanto, perdonarse unos a otros es una actitud habitual y necesaria en la vida cotidiana. En cuanto a Bonhoeffer, teólogo y pastor asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el perdón no requiere un número. No cuentes cuántas veces necesitas perdonar. El perdón no sabe la cantidad y no conoce el fin. El perdón es una actitud diaria e implacable. Hay otra manera de ayudar a practicar el perdón todos los días. Deberíamos dedicar unos minutos a altas horas de la noche a recordar nuestro día, antes de acostarnos. En oración le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro consejero, pidiéndole que nos ayude a reconocer los sentimientos de ira, resentimiento y odio que tenemos durante el día. Nos preguntamos: ¿de dónde viene esa emoción negativa? ¿Cómo me afectan durante mi día y hacia dónde me llevan? Luego, en silencio y con humildad, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a saber ofrecer esas emociones negativas a Dios, y si alguien durante el día nos ha hecho enojar y odiar, entonces que Dios nos enseñe a compadecernos y perdonarlo. Finalmente ofrecemos oraciones por la persona que nos ha ofendido. Seguramente cuando miremos así hacia atrás, Dios se complacerá y nos dará paz y relajación para que podamos acostarnos y dormir tranquilos.
Si eres aconsejado y guiado por el Espíritu Santo todos los días y sigues sabiamente el camino que Él te indica, la alegría de vivir siempre estará presente en el camino de tu vida. ¿Perdonar no es fácil? Algunas personas dicen que perdonar no es fácil. Sí, es muy difícil empezar a perdonar a alguien que nos ha ofendido. El perdón es un acto serio, si cabe, muy difícil para el ser humano. No se puede hablar a la ligera de perdón cuando se le pide a la persona ofendida que perdone a quien la ofendió. Todas las religiones enseñan el perdón. Perdona para hacer desaparecer el resentimiento, perdona para romper el ciclo de injusticia que ata a las personas. Buda también dejó una máxima: no es con el resentimiento como se apacigua el resentimiento, solo sin resentimiento se puede apaciguar el resentimiento. El perdón se describe como la forma suprema de amor incondicional, porque pone a prueba la profundidad y la fuerza de nuestros sentimientos hacia otra persona. El perdón se compara con un arte que a alguien le puede llevar toda la vida a dominar, algo que la gente aprende constantemente a lo largo de su vida. Perdonar no significa debilidad o ceder. Al contrario, muestra la propia fuerza de cada persona, haciéndola más fuerte. El perdón ayuda a cada persona a sanar, crecer y transformarse en una relación. También es una manera de que ambas partes sanen y se reconcilien, si es posible, y luego una vez más restablezcan la relación. Nuestra reacción natural cuando nos ofendemos es protegernos y luego entrar en un estado de ira para luchar o congelarnos emocionalmente, posiblemente vengándonos en caso de que el dolor se desencadene en el futuro. El perdón nos ayuda a superar nuestro propio dolor. También es un regalo para quienes nos insultan después de un error, en lugar de guardar rencor. El perdón es un proceso y no puede ser una decisión inmediata. Si quieres practicar el perdón, lo primero es aprender a tomar decisiones conscientes para perdonar a quienes te han ofendido. De hecho, el perdón es verdaderamente necesario e importante en la vida. El perdón nos libera de las cadenas de las relaciones rotas, del sentimiento de culpa sobre nosotros mismos o sobre los demás para traer paz a cada uno de nosotros. Dios nos ha perdonado y amado incondicionalmente. Jesús bajó a la tierra como ser humano, sufrió y murió en la cruz porque amaba a la humanidad y quería salvarla de vivir en el pecado y la muerte. Dios ama tanto a la humanidad que sacrificó su propia vida en la cruz para redimirnos y darnos la gracia de convertirnos en hijos de Dios y de vivir en la familia de Dios. Al mirar a Jesús en la cruz, vemos que aunque su cuerpo fue dolorosamente crucificado, su corazón todavía estaba completamente libre para amar y perdonar. Esto nos demuestra que las influencias externas no son lo suficientemente grandes como para impedir la fortaleza interna. Aunque la vida tiene colisiones, choques y fricciones, si tenemos un corazón verdaderamente amoroso, esas cosas no son lo suficientemente grandes como para quitarnos la capacidad de perdonar y amar que Dios puso en cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos invitados a regresar a nuestro corazón, colocándonos ante Dios para reflexionar sobre preguntas como: ¿cuáles son las cosas que impiden que nuestro corazón sea tolerante, amoroso y perdonador? ¿Cuál es el objetivo final que queremos aspirar y lograr en la vida? Solo cuando encontremos la respuesta tendremos verdadera libertad para dar amor como Jesús invita a cada uno de sus discípulos. Como cristianos, estamos invitados a vivir según el ejemplo de nuestro Maestro Jesús para convertirnos en verdaderos discípulos de Él. Una manera eficaz es que vivamos con todo el corazón, perdonando para ser perdonados. Y gracias a ello, el perdón ya no estará en la perspectiva teórica sino que estará animado en cada una de nuestras vidas cotidianas.